no nos imaginamos el fenómeno como un fenómeno, insisto, de guerra, pues entonces no estamos entendiendo lo que está pasando. Y desde luego esto ya no solo tiene que ver con esa vieja visión, se están matando entre ellos, son sicarios de A y B que están allí prácticamente en una guerra de exterminio mutuo. Esto tiene muchas implicaciones para la vida cotidiana de quienes no están metidos en esto. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que están reclutando, levantando obligatoriamente, forzadamente, coactivamente a los jóvenes, ya ahora de ambos sexos, antes prácticamente hombres, para ser llevados a la guerra. Y esto sí, más allá de quién está metido o no está metido con la delincuencia, con el narcotráfico, etcétera, sí afecta a la totalidad de la sociedad, porque pues un joven de cierta edad que se le mire, se le considere apto para el servicio de las armas, pues es levantado, se le lleva, por ejemplo, a Teuchitlán, se le medio entrena, se le dan ciertas habilidades, se le sube un transporte y se le manda a otro estado del noreste del país para que se enfrente con otros grupos. Y esta es la forma en la que se están construyendo los ejércitos, ejércitos de cada uno de los cárteles o de las escisiones o de los subgrupos que integran estos cárteles. Creo que esto sí que nos debe llevar a una reflexión, insisto, y dejar esta idea de son ellos, son los sicarios, se están matando entre ellos, por las repercusiones directas que está teniendo sobre una población que en principio nada tiene que ver con esos fenómenos delictivos o esos fenómenos de las drogas. Pues hablando de Teuchitlán, José Ramón, hay que decir que justamente el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado de Distrito encontró culpables a las 10 personas detenidas en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional en ese rancho que está recordando, en ese rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Y pues este lugar fue reconocido por la Fiscalía General de la República como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación, y ahí pues se encontraron a personas privadas de su libertad. Hay que recordar que la incursión de la Guardia Nacional pues liberó a personas que estaban privadas de su libertad, es decir, este reclutamiento se da por sentado, ¿no? Que si es un centro de reclutamiento y hay personas privadas de su libertad es que están ahí contra su voluntad, al final de cuentas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, y desde hace tiempo Diego Petersen publicó unos artículos ya ahí en los medios de Jalisco, el Claudio Lomnitz, que tú lo has tenido aquí en el programa en varias ocasiones, sí, ha explicado esto, cómo son los mecanismos, se les llama a los chicos, se les hace ofertas de un trabajo, a veces de seguridad privada, se les empieza a comer, y en un momento dado pues ya no pueden escapar, y una vez que adquieren una cierta capacidad militar, táctica, etcétera, pues entonces se les sube a transportes, insisto, contra su voluntad y se les manda directamente a frentes de batalla. La gran discusión y el gran distractor de Teuchitlán, yo creo que ahí sí el gobierno no quiso que Teuchitlán se pareciera a Ayotzinapa, es si era un centro de exterminio y un centro en donde como lo están diciendo las madres, por cierto, un centro donde se incineraban a los cuerpos, se les enterraba, etcétera, o no. Pero esa es una discusión dentro de la gravedad del asunto. No quiero parecer tonto ni frívolo con lo que voy a decir, pero dentro de la gravedad del asunto se dejó de lado el tema central, y el tema central es sí es un centro de reclutamiento forzado, entrenamiento forzado y disposición forzada de las personas para mandarlas a un campo a matar o a ser muertos. Esa era toda la discusión, así de grave es el asunto. Y entonces uno se podría retrotraer o llevar así una especie de visión hacia atrás y decir, ¿quién está reclutando? ¿Por qué está reclutando? ¿Por qué es obligatorio? ¿A dónde se les están enviando? ¿En qué condición? Y entonces uno se da cuenta que esto es precisamente lo que está funcionando como lo que yo trato de explicar hoy en el artículo del Universal, como una necesidad de tasa de reemplazo o de tasa de reposición de los muertos que está teniendo un grupo frente a los muertos que está teniendo el otro. Y de ahí lo interesante, insisto, con todo el cuidado en las palabras, de esta expresión de por cada 2 muertos de un grupo hay un muerto del otro.
Si esto se sostiene, pues el grupo que está teniendo evidentemente las mayores pérdidas en términos militares, pues tendrá a desaparecer. Y eso evidentemente, pues el grupo que está en esa condición no lo querrá. Entonces uno puede prever que ese grupo va a buscar incrementar su tasa de reemplazo porque no puede tener una capacidad táctica o no puede tener una capacidad técnica o no puede tener el armamento que tienen los otros, y entonces eso se sustituye enviando más gente a los frentes de batalla. Pero para poder mandar gente a los frentes de batalla, pues tienes que privar a más gente de la libertad, tienes que desaparecer a más personas, tienes que constituir más campos de entrenamiento. Es decir, es una lógica que se empieza a expandir en sí misma, y ahí sí otra vez los que la pagan son los jóvenes en unos ciertos rangos de edades en el país, porque sin deberla ni temerla van a ser o engañados respecto de un empleo que lo necesitan desde luego, o van a ser secuestrados, van a ser tomados a la fuerza para incorporarlos a estas condiciones tan graves que estamos viviendo acá.